Sabemos que la situación de ser mujer en este mundo es vivir constantemente en peligro y tener que sobrevivir a una serie de peligros en tu vida cotidiana. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es FemNormal! Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a un episodio más de FemNormal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés. Y en esta ocasión queremos hablar de un tema que nos apasiona, nos encanta, nos asusta, nos estremece, pero también nos da mucho placer, que es la figura de las Final Girls en las películas de terror y que ya se los habíamos prometido porque justo en el capítulo anterior hablamos de furia femenina. Sí, de hecho, como somos chicas de los 90s y crecimos viendo slashers, pues de ahí nació esta figura, por decirlo de algún modo, y es como muy particular. Cuando éramos niñas, la verdad, no es que tuviéramos buena representación en los medios. De hecho, todavía hay veces que yo digo, las cosas podrían ser mejor. Las Final Girls siempre estuvieron ahí. Y como mujer que le gustaba el terror, o sea, poder ver que a veces, o en su mayoría, la que sobrevivía era una mujer, te levantaba el ánimo un poquito. Sí, creo que también una de estas cosas maravillosas de las Final Girls es que conforme han ido evolucionando como personajes en el terror, pero también incluso desde un principio, a veces eran estas feminidades como no hegemónicas, no necesariamente eran la chica más bonita del salón o la más popular, al contrario, eran como las raritas a veces o las que eran como muy masculinas, pero que tenían como este ojo crítico y decían, no, yo puedo sobrevivir, ya fuera como por persistencia o por suerte, salvaban el día. Pues ha evolucionado mucho esta figura. Sí, o sea, es algo que surgió en los 80s, más o menos, cuando se crearon los slashers. De hecho, una de las primeras, se considera una de las primeras Final Girls a Laurie Strode, que es la protagonista de Halloween o la que se enfrenta a Mike Myers. Pues no sé cómo la conozcan, pero ella, o sea, Jamie Lee Curtis, que aparte ha regresado a este rol varias veces. Todo esto para decir, esta figura ha evolucionado y sí existían como ciertas reglas o ciertas cualidades que tenían que tener las Final Girls, pero eso ha ido cambiando a lo largo de las décadas e incluso Laurie Strode como Final Girl ha evolucionado también. Si no lo han hecho, no sé por qué, pero las últimas 2 películas de Halloween creo que fueron, o sea, salieron no hace poco, pero sí en esta década. Creo que una en pandemia incluso. Sí, pero creo que la última sí salió o muy pegada a la pandemia. Pero bueno, mi punto es que incluso ella, que cumplía ciertas cualidades, o sea, la evolucionaron para que pudiera seguir creciendo en las nuevas adaptaciones e incluso ya metieron así como 3 generaciones de Final Girls en las películas de Halloween, o sea, está Laurie, está su hija y está su nieta. Y eso así, o sea, toda esa evolución ha sido muy interesante para mí como fan de terror y aparte porque pues, me gusta mucho Halloween, la película y la festividad. ambas dos que al mismo tiempo son la misma cosa. Sí. Bueno, yo no hay Halloween que no vea Halloween. Sí, bueno, aquí viene el momento ñoño, creo. El término Final Girl como tal, aunque el personaje de Final Girl o lo que nosotros identificaremos como una Final Girl existe como desde los 80s, incluso los mediados de los 70s, cuando empezó a hacerse más cine slasher y más como estas corrientes que había en otros países como el giallo en Italia y así que a fin de cuentas también son slashers. Pero bueno, toda esa corriente tenía siempre este personaje que era una mujer que sobrevivía al final y que sobrevivía al asesino. Entonces, en 1987, la doctora Carol J. Clover, que estudiaba cine y era muy lista, bueno, creo que sigue viva, escribió un libro que se llama Mujeres, Hombres y Sierras Eléctricas, el género en el cine moderno de terror. Y esa es la primera vez que conocimos como tal el término Final Girl o chica final. Y ella, pues más que inventarlas, era como buena reconociendo un patrón y decía, bueno, la chica final es la mujer que sobrevive al final, que normalmente es girl porque es joven o adolescente,
y que tiene esta serie de reglas, ¿no? Que es como que no tiene sexo, es pura y virginal, no es tradicionalmente femenina, o puede que sea como socialmente incómoda, o que sea muy masculina, o que simple y llanamente no es hegemónicamente bonita, o no le interesa lo mismo que le interesa a todas sus amiguitas, ¿no? O sea, es distinta en cierto grado, no consume drogas ni alcohol, ni hace nada ilegal, por lo menos no hasta que empieza la matanza. Y también es como representa esta mirada inquisitiva en las películas, porque ella es la que es inteligente, es curiosa, es observadora y como que va notando estos pequeños detalles de la catástrofe que los demás no ven. Y a raíz de eso es que consideramos a Laurie Strode, o sea, Jamie Lee Curtis en Halloween, como el ejemplo perfecto de Final Girl, ¿no? Porque cumple con todas estas características. Pero además creo que una cosa que me gusta muchísimo de Halloween es casi toda la peli está vista desde el punto de vista del asesino de Michael Myers, pero cuando este mata o hace cosas horribles nos movemos al punto de vista de Laurie, o sea, como que toda la destrucción que deja a su paso el asesino lo estamos viviendo justo pegaditas a Laurie. Creo que eso es una de las cosas que nos gustan tanto las Final Girls, que es que podemos vivir con ellas todo esto y sentir empatía por ellas, ¿no? Y también es probablemente una de esas pocas veces en las que al público masculino se le exige empatizar, identificarse y seguir la historia de una mujer, lo cual no ocurre o no ocurría con tanta frecuencia en ningún medio de arte. Pero aparte siento que lo que hicieron en los slashers fue no hacerlo tan obvio. O sea, sí tenemos que ver desde el punto de vista de una mujer, pero como lo, entre comillas, disfrazaban con terror y con sangre y con muerte. Yo al menos nunca he escuchado que alguien, o sea, alguien siendo un hombre en este caso, me diga, ay, es que no me pude conectar con la película porque pues la protagonista era mujer. O sea, nunca he escuchado esa excusa pésima de un vato que va a ver un slasher, aunque haya una Final Girl. O sea, como que lo construyeron, yo creo que por lo mismo de que no fue a propósito, o sea, simplemente fue algo que se fue construyendo a lo largo de los años y conforme el género slasher fue creciendo y fue madurando, nunca tuvo este rechazo que tal vez tuvo otro cine con mujeres protagonistas, ¿no? Sí, que además mayoritariamente era romance, además. Sí, pero por el otro ejemplo, género con más mujeres. Sí, pero por ejemplo, incluso pensando en Alien, que pues Sigourney Weaver no es que sea una Final Girl, pero un poquito sí. Por ejemplo, yo sí llegué a escuchar, es que también estoy tratando de hacer memoria aquí porque pues la mayoría de nuestros ejemplos pues tienen años de existir y pues ya tiene un rato que no las veo, pero por ejemplo yo sí me acuerdo de cuando empecé a ver Aliens con mis amigos, yo sí llegué a escuchar uno que otro comentario de, ay, es que ¿por qué la que sobrevive es mujer? ¿O por qué la que salva 10 mujeres? O sea, como que se quejaban de eso. Pero yo nunca he escuchado esas quejas, así como se quejan de que la heroína de la película sea mujer, como lo hacen con Captain Marvel. Yo nunca he escuchado esas quejas con los slashers. No sé por qué estos en particular se salvan como de esas quejas. Porque por lo regular es asesino, hombre, sobreviviente, mujer. Sí, pareciera que, ajá, como que lo dan por sentado y entonces ya no les hace ruido. Pero creo porque Sí. también está esta idea de que como que gritar, correr, llorar, desesperarse, estas cosas que finalmente sí hacen las Final Girls y que también va como muy ligado a este título de Scream Queen, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, probablemente es para un hombre más sencillo identificarse con una mujer que tiene actitudes femeninas de gritar, llorar, huir y luego defenderse, que con un hombre que tuviera esas mismas actitudes, como que en su mente no les parecería real. Ok. Porque pues el macho es varonil y lucha sí. y así. Sí, porque cuando te está persiguiendo Michael Myers, o sea, cualquier hombre se le puede poner al tú por tú a ese gigante. Mira, si creen que le pueden ganar a Venus y a Serena Williams, por supuesto que creen que le pueden ganar al asesino. Sí, ya sé. Y también, por ejemplo, hablando de Halloween, que regresando como a estas cualidades, los novios que salían en las series, generalmente, perdón, en las películas, generalmente eran los primeros en morir, luego eran las novias y pues ya era como
la confrontación con la Final Girl y la Final Girl siempre ganaba. Sí, que además, como que yo sí considero que Sigourney Weaver en Alien es nuestra Final Girl. No porque sea necesariamente como un slasher de terror, ciertamente ciencia ficción, pero sí tiene esta estructura de hay un monstruo en la nave y todos van muriendo de uno en uno de formas horribles. O sea, creo que al menos sí cumple con esa característica, pero además creo que Alien es especial porque es una película que sí tiene esta intencionalidad de hablar como del elefante en el cuarto simbólico, que es la violencia contra la mujer y particularmente la violencia sexual, ¿no? O sea, hay un motivo por el cual los aliens salen del cuerpo de la víctima desde dentro o porque para impregnarte, no sé si es la palabra, el exomorfo penetra también a sus víctimas, ¿no? Tiene como esta boquita extra muy particular. Y creo que también esa es una de las cosas que a mí de niña me hacía sentir muy identificada y de adolescente, sobre todo con las Final Girls, ¿no? Porque sabemos que la situación de ser mujer en este mundo es vivir constantemente en peligro y tener que sobrevivir a una serie de peligros en tu día normal, en tu vida cotidiana. Generalmente las Final Girls, entre comillas, exitosas, son aquellas que, o sea, le pueden dar la vuelta a la situación, encuentran una solución rápida, no dudan, se avientan. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la primera vez que vi Scream y desde entonces, o sea, Sidney Prescott era como mi Final Girl. Y creo que una de las razones es que precisamente su arco tiene que ver con que sufrió un trauma y esta situación la hace confrontar el trauma y salir victoriosa y también aceptar que muchas cosas estaban en su contra. Es muy chistoso cuando hablamos de películas porque luego no sé si ya las vieron y no se las quiero spoilorear. Y luego te acuerdas que es como que Scream salió en el 96. Exacto. O sea, ¿Le vamos a hacer 30 años. cuentas? Sí, ni modo. Pues es precisamente que Sidney Prescott carga con los pecados de su madre y el enfrentarlos la ayuda a salir victoriosa de esta situación, que a final de cuentas la situación, al menos hablando de la primera película, o sea, la situación fue creada, como la mamá ya está muerta y Billy se quiere vengar de la mamá, no puede, entonces se venga con la hija. Y eso está bastante, pues es una culerada, la neta. Pero porque pues Sidney no tiene la culpa, pero, o sea, al enfrentar todo eso y entender qué está pasando, o sea, la ayuda a triunfar en la situación y sobrevivir y convertirse en una Final Girl diferente, porque creo que a partir de Sidney Prescott, como que empezó a evolucionar un poquito más el estereotipo, porque pues sí, o sea, Viernes 13, Halloween, todas las secuelas, todo slasher que salió entre 80s, 90s, o sea, seguía la misma fórmula y era muy repetitivo y daba flojera, pero Scream sí rompió el molde con eso y pues empezaron a evolucionar, o sea, cuando se empezaron a proponer más películas, empezaron a presentar Final Girls diferentes. Digo, para nuestra generación es muy especial porque sí, también mi Final Girl era Sidney Prescott, pero creo que Scream se lleva el mérito porque la hizo Wes Craven y él había trabajado en Pesadilla de la calle del infierno y otros slashers antes, y creo que esta es la primera vez que conscientemente una película de terror se burla de las propias reglas del género slasher. Sí. Y tienes a un personaje diciéndote, ay, bueno, es que si tomas te mueres, si te drogas te mueres, si tienes sexo te mueres. Y eso es divertido porque aunque Sidney sí tiene sexo y es como creo que de las primeras Final Girls que se salva, aunque no es virginal y pura, también es como este reconocimiento de que además de que Sidney está sobreviviendo a un trauma, es lista y saber las reglas la hace tener cierto control sobre la situación. Tiene agencia y a veces con otras Final Girls pasaba que ellas se defendían y corrían, pero no tenían necesariamente la agencia, el control y el valor que tiene Sidney al decir, ok, ya sé que vienen por mí y ahora voy a tratar de salir viva de esto y de controlar las circunstancias lo mejor que pueda. Dentro de lo que pueda, claro. Sí, porque luego era como bien no realista los que tenían que sobrevivir en algunos slashers, que era como, órale. Sí, bueno. Sí. No, pero además creo que, porque la Final Girl es un estereotipo del terror que se aparta mucho de la damisela en desgracia que veíamos antes en otras películas de terror, que alguien tenía que salvar a esa pobre mujer o nadie la salvaba y se moría porque era incapaz de defenderse o de sobrevivir por sí misma.
ya es darnos agencia como mujeres ante el terror, pero creo que también Scream y en general la idea de la Final Girl toca mucho este asunto del trauma y creo que es otra cosa que me gusta más de estas secuelas más modernas de Halloween, que vemos qué pasa con la Final Girl después de que sobrevive, porque Sí. sobrevivir a eso no es volver a tu vida como antes y olvidar que todo pasó, te deja un estrés postraumático muy terrible. Sí, y es como la maldición de Hollywood, ¿no? De decir, sí, es como las películas de zombies, ¿no? De decir, y sobrevivieron y ahora se van caminando hacia el horizonte y van a tener una vida feliz y todo así de, pues no, fíjate que no, porque, como dices, es un gran, gran trauma y lo interesante de Scream, por ejemplo, es que con cada película Cine iba descubriendo como nuevas capas al trauma de su madre hasta que ella ya puede liberarse de ellos, pero luego en el reboot de Scream, cuando es su sobrina la que empieza a sufrir todo esto, también meten un poco nuestra fascinación con el true crime y como que se va un poquito por ese lado. Y como la sobrina siente que vive a la sombra de la sobrevivencia de su tía, que también está como un poco culero, pero es una reinterpretación padre y aparte también a mí me da gusto ver cómo le pueden seguir encontrando nuevas reinterpretaciones al concepto de Final Girl para que no vuelvan a caer en lo mismo de los 80s, de que todas las películas eran lo mismo y siempre pasaba lo mismo, ¿no? O sea, como que sí le van metiendo capas y como matices y se hace interesante. Honestamente, yo no sé si voy a seguir consumiendo Scream después de todo lo que pasó con Melissa Barrera. Está padre que de todas las franquicias de slashers que han existido a lo largo de Hollywood, Scream es como la que se ha logrado mantener viva y la que ha logrado como refrescar su narrativa lo mejor, porque incluso Halloween, que lo han intentado varias veces, llega un punto en donde ya se siente como de que hasta aquí llega la historia de Laurie, ¿no? Y luego sacan otra y dices, ok, hasta aquí llega la historia de Laurie, pero creo que ahora sí ya llegamos al final de la historia de Laurie, después de esta otra película que sacaron durante la pandemia, que a mí personalmente me encantó. Yo sé que a mucha gente no le gusta porque la mayor parte de la película se lleva a cabo en el hospital, porque pues sí, la Laurie sale bien madreada de la confrontación con su hermano, ahora sí, y pues ya está viejita la Jamie Lee Curtis, denle chance. De verdad sí creo que la franquicia tiene mucho de dónde crecer, pero eventualmente tienen que renunciar ya a Jamie Lee Curtis, o sea, tienen que dejarnos conocer a otro personaje. Sí, que la inclusión de la hija y de De la nieta, ajá, o sea, fueron muy interesantes. No sé si funciona para seguir manteniendo Scream, digo, Halloween. No sé, también está bien soltar las franquicias, Hollywood, ¿sabes? Sí, sí, También digo, está bien crear también está nuevas. este componente de, es que vamos a la segura y por eso Ajá. vamos a hacer franquicias. Digo, cero quejas con Maxine y con Pearl. Es que es a lo que me refiero. O sea, hablando de slashers nuevos que tienen un buen concepto de Final Girl, X y Maxine son súper buenas historias. Creo que Maxine es una Final Girl, ¿no? Porque es la única que sobrevive en X y luego pues tiene su continuación en Maxine. Fear Street, la trilogía que sacó Me Netflix encanta. en la pandemia, o sea, esa trilogía es como clásico slasher, pero más interesante con el estereotipo de Final Girl expandido a incluir grupos minoritarios, que era algo que no se había hecho y eso lo hizo interesante. Pero aparte, o sea, no hay una Final Girl, hay como 3 Final Girls y eso también está chido. Sí, no, y además, sí hay como esta versión que hizo porque 2018-2019, que era como una reinterpretación de Black Christmas, la de los 70s, donde sí hay como este componente de muchas Final Girls y también diversas Final Girls. Porque es cierto Ajá. que durante mucho tiempo, y eso también fue muy cuestionable, hasta buena parte de los 90s, primeros 2000s, casi todas las Final Girls eran blancas.
y era como este componente de raza de, a ver, espera, ¿me estás diciendo que solo son puras y merecedoras de sobrevivir chicas blancas? Siempre fue problemático esa parte. Sí, sí, Porque siempre fue. aparte, pues está el estereotipo, o sea, hay muchos estereotipos y como muchas, entre comillas, reglas dentro del género de terror y más en los slashers, y una de ellas que siempre fue problemática, aparte de que no había final girls que no fueran blancas, es que la gente negra o gente de color siempre era la primera en morir y morir de la peor manera. Y eso también ya se ha ido como corrigiendo un poco con las diferentes historias que se han expuesto a lo largo de los años. Pero sí, o sea, no es que este género no siga siendo problemático, pero ahí va mejorando poco a poco. Qué malo que haya sido problemático de inicio, pero está bien tratarlo en este capítulo porque también así como nosotros fuimos creciendo en entender el feminismo y la interseccionalidad y otras corrientes y otros cuestionamientos, las cosas que amamos también nos han ido acompañando en esa deconstrucción y en ese cuestionamiento de estereotipos. Entonces, como no sé, la Etna y la Merce que se sentaron a ver Scream. A los 10 años, cuando no debimos haberla visto. Yo siempre 11 nací para años. ver terror y no voy a dejar que ningún adulto me diga lo contrario. No, aparte, yo sí quiero decir esto, no porque vamos a revelar nuestra generación, creo que ya quedó súper claro cuántos años tenemos. Cuando nosotros éramos niñas, todos los viernes 13 en el canal 5 pasaban todas las películas de viernes 13 a partir como de las 8 de la noche. Ya como desde las 5 de la tarde. Si era desde las 5, yo me Era desde recuerdo temprano, porque era Ajá, cine permanencia voluntaria. O sea, porque yo también me acuerdo que literal cambiabas el canal y ahí estaban. Y las películas de Viernes 13, o sea, eran sexo, drogas y rock and roll all the time. Y sí, o sea, matanzas Sí bien les censuraban un culeras, poquito. pero un poquito nada más, o Poquito. sea, solo cuando salían como de frente, pero lo demás. Pero bueno, mi No. punto para todo esto es que literal desde los 10 años estamos viendo slashers. O antes. No, yo sí creo que empecé como a los 10, pero como a mí me empezaban a gustar las películas de terror, o sea, mis papás no monitoreaban de qué se trataban las películas, ellos solo veían sangre y decían, ya está viendo cosas de terror otra vez, la dejamos, pero en retrospectiva y ya con años de terapia encima, o sea, sí creo que, o sea, no voy a decir me afectó mi psique, pero sí creo que moldeó mi mundo, mi amor por el terror moldeó mi mundo de una manera tal vez no tan sana. Porque pues obviamente no podías hablar de estas cosas con mucha gente, porque pues el terror es un género como de culto y dentro de ese culto, o sea, están los mini cultos y el slasher es uno de ellos y pues obviamente hay quienes siempre le han tirado hate a los slashers porque los consideran películas como de bajo presupuesto, con actuaciones malas, que sí, o sea, muchas de ellas en los 80s así eran. Como el equivalente de la película B, o sea, que si ya de por sí la película B dentro del horror es una cosa, esto era como peor. Pero Scream, siento que sí vino a cambiar eso. Y qué bueno que nos tocó verlas de niñas, porque sí, mal no recuerdo, esa película salió cuando íbamos como en quinto o sexto de primaria. Sí, como en quinto sexto. Que además fueron como veranos muy prolíficos porque también salió Se lo que hicieron el verano pasado y otra serie de nuevos slashers. Sí, o sea, hubo un resurgimiento del slasher en los 90s, luego se volvió a tambalear y luego ya como que retomó fuerza otra vez. Pero bueno, al menos ya no es considerado de tan bajo presupuesto, ya le meten un poco más. Sí, no digo que además esta idea de que era de bajo presupuesto y demás nos ha dado grandes parodias o grandes películas que cuestionan eso después como Scary Movie, ¿estás pensando en Scary Scary Movie o Cuerpos, Body. Cuerpos es increíble. Sí, Que también se burla un véanla. poco de esta onda de, son slashers y son de bajo presupuesto. Sí, incluso creo que X se burla un poquito de eso. No tan explícitamente, pero sí como el setting es en una película porno de los 70s, o sea, lo de bajo presupuesto. Está como implícito. También creo, o sea, porque me identificó así como 100% con todo lo que dijiste, que yo también siento que ver terror moldeó mi mundo, pero también creo que tiene mucho que ver pues con la otredad, ¿no? Ahora que soy adulta y que ya tengo un diagnóstico y que me doy cuenta de todo lo que me pasaba cuando era niña y el bullying escolar y todas las cosas no agradables por las que pasé,
en mi mente tiene completo sentido que yo desde niña amara el terror, amara lo gótico, amara los monstruos, porque Ujú, sí, realmente yo era la otra, ¿no? Y podía sí. identificarme. Y también, así como explicación para el público, hace unos días le pasé a Merce un TikTok que yo había visto que decía que para los neurodivergentes esto de sobrevivir al apocalipsis es una fantasía Ah, recurrente como de sí, consuelo, porque solemos brillar en momentos en los que hay que reaccionar rápido ante una emergencia, hay que ver patrones, solucionar problemas y no hay que, o sea, como que se mueren todas las exigencias e interacciones sociales comunes. Y entonces es sí. como el paraíso porque es como, ay, todas estas cosas sociales que me cuestan trabajo se van a caer y entonces todo lo que importa es los 3 años que estuve obsesionada con los hongos, los que son comestibles y los que son venenosos para salvar el día. Y aparte a mí lo que me resonó de ese TikTok fue la idea de que todos los días van a ser diferentes. O sea, todos los días vas a estar haciendo cosas diferentes, vas a tener adrenalina. Pues Así que es que sí, yo no lo había pensado y fue así como, guau, cantó un coro celestial y dijo, ajá. ahora todo tiene sentido por eso. Y creo que también, al menos para mí, hablando de mi amor al terror, no solo fue la otredad, hablando de esta adrenalina, siento que el género de terror es como las montañas rusas, es como una adrenalina controlada. Es un ride, vas a sentir una variedad de emociones, se te va a acelerar el pulso, es que eso es lo que saca la dopamina en mi cerebro. O sea, vas a sentir como no sé, estas emociones como rápido calmado, no sé cómo se llaman esas emociones, pero pues supongo que adrenalina funciona bien, no sé cómo explicarlo de otra manera. Es como, y creo que también por eso me gustan mucho las montañas rusas, porque son emociones fuertes controladas. Ujú. Y por lo mismo, por la neurodivergencia y por cómo me trauman las cosas, o sea, suelo exprimirle cada gota de dopamina que me va a dar una franquicia, película, lo que sea, y pues me obsesiona la mitología que luego le crean a los asesinos, la evolución de los personajes y quiero entender cómo llegaron del punto A al punto B. Es que esto no es realista porque saltó del tercer piso de una casa y no se rompió ni siquiera el tobillo y salió corriendo y, ¿sabes? O Sí sea, que es como de también esas cosas que, o sea, me pueden dar horas de entretenimiento y no le genera problemas a nadie que yo esté metida viendo cosas de terror. sí, no, y también tiene como este elemento que es muy tranquilo, que es como esta predictibilidad. Ah, sí, que Sabes como también que me el encanta. 90% de las veces va a sobrevivir la Final Girl y ya puedes estar tranquila. Sí, y aparte también es divertido, o sea, por ejemplo, a mi esposo le molesta lo fácil que se me hace predecir lo que está sucediendo en la película, sea terror o no, o sea, cualquier película que estamos viendo como a los 20 minutos ya está decide, va a pasar esto, esto y esto, y pasa y le da coraje porque cree que le estoy spoiloreando la película, pero no, es simplemente esto de que puedo reconocer patrones y entiendo hacia dónde va la historia. El terror y sobre todo los slashers me enseñaron eso, o sea, me enseñaron de fórmulas y de predictibilidad y por eso creo que me gustó tanto Fear Street, porque sí hubo momentos en Fear Street que yo decía, se van a ir por este lado, o sea, hablando de Fear Street 1980, ¿qué era? ¿7? Sí, Cada cada una película tiene pasa un en año. un año diferente. Ajá, pasa en un año diferente. Entonces, 1994, no, 1977 creo, y 1880 o algo así. A ver, La de los son 70s, 1994, 1978 y 78. 1666. No estaba ni cerca en la última. Pero bueno, hablando de la de los 70s, o sea, que tenía la vibra del clásico slasher Viernes 13 en el campamento de verano. O sea, hubo varios momentos en la película donde decía, va a pasar esto, va a pasar aquello, porque eso es lo que pasa en estas películas, y sucedía lo contrario. Y luego había como varios giros a lo largo de la película que sí me mantuvieron muy entretenida y dije, wow, o sea, sí le pueden seguir metiendo cosas nuevas y me pueden seguir entreteniendo y eso está chido. Sí, creo que como una de las grandes ventajas de llegar a la edad que tenemos en esta época tiene que ver con que no somos las únicas que crecimos viendo terror y obsesionadas con el terror, sino que ahora mucha gente que creció igual que nosotros está produciendo terror, ya sea películas, libros, cuentos, cualquier tipo de medio de terror, juegos de realidad aumentada y así.
tenemos esta oportunidad de ver cosas que rompen la fórmula o se burlan de la fórmula o buscan nuevas salidas, que también son sorprendentes y nos gustan mucho. Bueno, a mí me gusta mucho Oz de Jordan Peele. Yo sé que hay gente a la que no le encanta, pero a Sí, mí me también pasa gusta. mucho eso, ¿no? Que siento que también tenemos como esta Final Girl, pero que al mismo tiempo es el monstruo. Si no la vieron, lo siento, ya se las spoileré. Todas estas cosas raras que van pasando alrededor de un comentario social de cómo a veces de una población oprimida, pero rodeada de gente privilegiada y que colabora con ese privilegio, también nos pone en estas posiciones incómodas. El comentario social siempre ha estado ahí dentro del género de terror. Se ha manifestado diferente en los diferentes subgéneros, pero siento que películas como Fear Street, como Us, como Maxine, Como Get Out también, bueno, todo lo que haga Jordan Peele. Ajá, o sea, sí, todo lo que haga Jordan Peele. Bueno, la nueva Suspiria también. Sí, la nueva Suspiria tiene el comentario social. Hay una, se me está olvidando una, que como que también hacía de esto como del true crime, que como que criticaba nuestra obsesión por el true crime, que digo, yo me incluyo, porque pues a mí me obsesiona el true crime, pero sí ya está llegando a un punto donde no es sano y no todo es una historia, o sea, sí hay, o sea, sí son personas, pues. Al rato me acuerdo, pero sí. Yo les quiero recomendar un libro que a mí me recomendó Edna. Ah, ya La sé cuál verdad, es, ya me emocioné. sí, la verdad, y tú corrígeme si está mal porque no me dio tiempo de buscarlo. No sé si ya lo tradujeron al español. Sí, De él ya creo lo que es, tradujeron en ¿ya? español. Ah, qué bueno, porque lo tienen que leer. Y es un autor que se llama Grady Hendrix, que escribe terror, que aparte se le da muy bien escribir mujeres maduras, siendo vato, por eso lo respetamos aquí, porque no es un hombre, señor que escribe mujeres, o como era. Hombres escriben mujeres. Él tiene precisamente un libro, gran novela, entretenidísima, que precisamente analiza y disecciona el concepto de Final Girls a través de un grupo de apoyo para Final Girls. Sí, y se llama tal cual Grupo de Apoyo para Final Girls. Sí, es increíble, súper entretenido, vale la pena. Y ahorita les vamos a contar un poquito para que se animen a leerlo, porque, y también que se animen a leer otras cosas de él, porque también tiene uno de vampiros, tiene uno de una casa embrujada, tiene uno de exorcismo. Se acaba de sacar uno de brujas, como de una tienda de Ikea embrujada. Es que creo que de autores contemporáneos de terror, creo que él es uno de mis favoritos y es de los pocos hombres que les voy a recomendar, la neta. Por dos. Sí, él y Paul Tremblay son de los pocos hombres que recomiendo. Sí, creo que Grady tiene como un talento específico para agarrar lo que decíamos, estas fórmulas del terror y luego escribir cosas nuevas. Y yo sé que a veces, o sea, es muy delirante, no es para todos. Yo como que siento que hay opiniones muy divididas porque hay gente que lo ama como yo y gente que lo odia con toda su alma. Sí, que no entiendo, no han de tener gusto, no sé. Digo, obviamente es subjetivo, pero, o sea, este libro, el del grupo de apoyo de Final Girls, se me hizo tan original que hasta me dio coraje que no se me hubiera ocurrido a mí. O sea, sí, básicamente es lo que dice el título. Hagan de cuenta que todas las Final Girls existen. O sea, Laurie Strode es real, la que sobrevive la masacre de Texas es real, la que sobrevive a Freddy Krueger es real, la que sobrevive a... ¿quién me falta? Me falta una. La de Black Christmas, ¿no? Jess. Ah, la de Black Christmas, ajá, es real. O sea, todas son reales, no se llaman como su personaje, pero cada personaje como que refleja esa película. Forman un grupo de apoyo porque pues nadie ha vivido lo que ellas han vivido. Entonces nadie realmente puede entender y explora precisamente esta parte de qué es lo que le pasa a la Final Girl cuando se acaba la película. Entonces, hay algunas que se casaron, hay una que es drogadicta, hay una que es súper paranoica, hay una que está en negación constante, y así va explorando como la relación. Hay otra como que sí explota su fama y va a convenciones y es como Sí, muy pública y es la cara de la sobreviviente. Ajá, sí, y pues explora la relación entre ellas, o sea, ellas como, no amigas, porque realmente no son amigas, como que se tienen que tolerar, porque Sí, pues... como es trauma bonding más bien. Ajá, así.
Y también explora su relación con esto de que pues son famosas sin haber querido ser famosas, y hay una que explota la fama y hay una que quiere que la dejen en paz y la otra no entiende que la están siguiendo. Entonces se dan las cosas y pues alguien las busca para hacerles daño, para poder seguir explotando esta fama, y pues esa es como la idea general de la novela para que la lean. Pero lo interesante y lo que a mí se me hizo súper original de esta en particular es precisamente como la crítica hacia el true crime. Es que son personas, o sea, ¿por qué las seguimos molestando? Son sobrevivientes, pero no las dejamos soltar esa persona que eran, porque pues la que sobrevivió, todas las Final Girls sobreviven como adolescentes, pero este es un grupo de apoyo de cuarentonas. Y queremos creer que siguen siendo las mismas adolescentes, pero no, o sea, está complejo y está muy interesante, y la verdad se van a entretener muchísimo. Y si hay una parte que les va a dar miedo, porque a mí me dio miedo. Sí, sí se pone más oscuro. Se pone heavy. Pero además también tiene este elemento de lo que tú dices, ¿no? Está el true crime, pero también está el morbo de esta gente que colecciona cosas de asesinos seriales como memorabilia, de no respetar el hecho de que a lo mejor tú estás viendo una Final Girl, pero eso implica que para que ella fuera la Final Girl se murieron sus amigos o su familia o su novio o gente que ella genuinamente amaba, y que todo el tiempo el mundo les está recordando esa herida. Sí, constantemente, y pues también no solo es como decía Edna, no solo es como el culto al true crime, como de, este caso y me gusta y voy a enterarme de todo, es el hacer famosos a los asesinos cuando no deberíamos realmente, si lo piensan. O sea, no todo el mundo debería saber quién es Ed Gein, no. Ajá, no les deberíamos estar no les deberíamos hacer famosos a ellos. Sí, no deberían. Postdata que a nadie le importa, pero sí es importante si vean el documental de Mi padre, el asesino de BTK en Netflix. Ah, sí, porque le da te gira la moneda y te recuerda que había gente real involucrada en esto. Como decimos en este podcast muy a menudo, todo el asunto de los asesinos seriales y true crime es como para otro capítulo. O sea, sería muy hipócrita de nuestra parte no admitir que sí le entramos, o sea, que sí nos obsesiona, que sí son cosas que consumimos, pero también, o sea, hemos tenido que aprender a cómo hacerlo de manera responsable. O sea, nosotros no somos el tipo de fans que va y molesta a los sobrevivientes. Que creo que Scream, en la primera trilogía de Scream, intentaron hacer esto mismo. La tercera película de Scream es cuando hacen las películas de Stab, creo que les ponen, de la vida de Sidney, y ella va como consultora a Hollywood a ver qué está pasando con la nueva película. Y es como toda una como cuestión meta de el asesino dentro de la película. Es lo que hace interesante este género. Pero sí, busquen el libro de Grady Hendrix si quieren entretenerse un rato, y sigan consumiendo slashers, porque luego hay sequía, gente. Por suerte, ahorita ya hay otra vez. Incluso hay un límite a todas las veces que puedo ver en repetición La Masacre de Texas. Y pues creo que incluso ya volvieron a relanzar, que no la he visto, díganme si está buena, me da miedo verla, la de Sé lo que hicieron el verano pasado. Yo tampoco la he visto, yo también tengo dudas, es como, la quiero ver, pero tengo dudas, pero la quiero ver. Sí, eventualmente yo creo que la voy a volver a ver, así como mi maratoneo de Scream, porque me encanta seguirla viendo, y mi maratoneo de Halloween, selectivamente, porque pues de esa película hay como 17 y no me voy a echar las 17. Sí, no, y hay unas que no son canon que dices, no, y si mejor la ignoro si está muy malita. Sí, debimos de haber sabido que para acá iba Hollywood, porque pues las slashers fueron las primeras que empezaron a explotar en franquicia y a rebotear y así, pero bueno, ni modo. Al final del día es como vamos a seguir viendo slashers, porque también, de nuevo, ser mujeres, sobrevivir a este mundo. Y sí, aunque suene cursi, de repente ver Final Girls sí nos recuerda que sí tenemos como las habilidades y la fuerza de sobrevivir a cosas horribles, aunque a veces parezca que no. Sí, y también les quería mencionar que si googlean Final Girls les van a salir como 2 películas que se llaman Final Girls, que están bastante malitas, así que esas no las peleen. Es muy chistoso como, bueno, no nos debería sorprender porque capitalismo, pero es muy chistoso como cuando existe un estereotipo dentro del cine o un trope, como le llaman, la misma industria lo busca explotar por todos lados, obviamente para seguir sacando dinero, y se va diluyendo. Y se va diluyendo y se va perdiendo como
esa esencia o esas características que la hacían diferente o emocionante, pero creo que el concepto de Final Girls ha logrado sobrevivir todo eso y creo que ha logrado sobrevivir precisamente porque las personas que han tomado las franquicias ahora ya son más de nuestra generación, que crecieron viendo terror, como dijiste, Edna, y ya le están metiendo como más matices. Y por eso las Final Girls siguen existiendo y dudo mucho que dejen de existir. O sea, simplemente van a seguir evolucionando. Tal vez algún día, quién sabe. O sea, creo que ya hemos tenido una Final Girl gay, pero tal vez algún día tengamos una Final Girl trans o una Final Girl no binaria, una Final Girl mexicana. Pero así van, poco a poco. Mexicana sí hubo y creo que era en Scream, pero pues ni modo, eso de Final Girl ya no va a existir. No. No, pero digo, probablemente ya existe por ahí alguna, entonces si tienen recomendaciones, si han visto algo que nosotras no, siempre estamos felices de descubrir cosas. Sí, sobre todo cuando es de terror y de los subgéneros que nos gustan. Cuanto a libros, creo que el único que les podemos recomendar es este de Grady. Creo que Final Girls en libros no he visto mucho, solo en películas. No es como otros subgéneros de terror que sí se ha logrado como expandir a otros medios. Sí debe haber, pero como que ahora no se me vienen a la cabeza. Pero sí también es cierto que a veces crear slashers en literatura requiere Es difícil. un cierto, una buena técnica, un buen oficio que no todo mundo tiene. Sí, porque incluso, por ejemplo, la de ¿es Ready or Not? Fíjate Sí, que ¿no? Ready or Not yo sí diría que Es lo que te iba a decir, según yo ella sí es una Final Girl, sí, para mí sí es Final Girl. pero como es más o sea, esa película la considero un poquito más como dentro Comedia de de horror. subgéneros, comedia de horror y aparte como ira femenina, pero es una Final Girl a final de cuentas. Es muy chistoso porque creo que es de los pocos ejemplos que puedo pensar que no tiene una franquicia, porque generalmente lo que hace a la Final Girl final en este concepto es que ha sobrevivido un Ya, una chingo de veces franquicia. al mismo asesino. Que es Final hasta que sale hasta la secuela. Ándale, sí. Y de hecho, sí ha habido instancias en donde la Final Girl, pensando específicamente en la primera película de Viernes 13, es el único ejemplo que se me ocurre ahorita. Esa es la única Final Girl que ha muerto en la secuela. Aunque creo Las que sí demás quieren hacer sobreviven. una secuela de Ready or Not, ¿eh? Sí va a haber como Es que una yo había escuchado ese continuación. rumor. Ajá, yo había escuchado ese rumor desde que salió la película y no ha salido esa película, o sea, no la han hecho. Entonces, yo dudo mucho que salga. Lo mismo, por ejemplo, con el libro de Grady Hendrix, habíamos escuchado el rumor de que la iban a adaptar y que iba a salir Jamie Lee Curtis y todas así bien emocionadas y ya no ha habido noticias. Entonces, de verdad, yo quiero que la adapten, pero pues tengo cero fe. Sí, porque según yo la de Ready or Not 2 sí estaba como casi o grabándose ya o en producción o en postproducción, no sé, porque sí había escuchado rumores de que ya está como más en firme, a ver si es cierto. Ay, Ya el ojalá. próximo año veré. La verdad es que yo sí disfruté mucho Ready or Not One, entonces, bueno, Sí, yo uno, también. perdón, ya estoy hablando pocho. Entonces sí quiero ver franquicia. Digo, me encantaría, la verdad es que a mí me encantaría que todas las cosas de Grady Hendrix se fueran a película, Pero pero bien hechas. pero bien hechas porque sí sacaron El exorcismo de mi mejor amiga y quedó bien malito, nada que ver con la novela. Y Sí, hasta yo el mismo Grady estaba enojado, fue como, no. ajá, sí, no, yo nunca la quise ver, pero ese libro está increíble. Pues sí, sí, como dijo Edna, si conocen algún slasher, que obviamente hemos visto demasiados slashers en esta vida, nos estamos enfocando como los mejores ejemplos de Final Girls, pero si conocen a una Final Girl que no mencionamos o que valdría la pena discutir, no puedo hablar. Recomiéndenla, por favor. ¿Cuál es su slasher favorito? Así bien, Ghostface. What's your favorite scary movie? Sí, pues recomienden cositas de terror. Les vamos a estar dejando como recomendaciones y videitos también en el TikTok. Síganos. Ya se acerca la FIL. Sí, recuerden que vamos a estar en la fila este año, como todos los años, estamos preparando cosas para ustedes. Recuerden que pueden donarnos un café, pueden visitar nuestra página y muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Y hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye. Bye.
Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FemNormal y en YouTube como FemNormal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.